Algunas experiencias personales acerca de la agricultura sostenible, podría yo remontarme un poquito a cerca de mediados del año 2002 en el departamento de Petén. Estuvimos trabajando con una ONG que se llama Asociación Guatemalteca Pro Agua y Saneamiento en proyectos que cualquiera piensa y dice: no, esto no es una ONG agrícola. De hecho no lo es. Somos una ONG que se dedica a la introducción de agua potable y saneamiento básico. Con el saneamiento básico, la propuesta en el Petén fue, o sigue siendo, la letrina abonera seca familiar. Una letrina muy conocida, muy difundida en el departamento de Petén por diversos organismos gubernamentales, no gubernamentales, incluso privados, pero que al Petén había tenido muy poca aceptación por la población por asuntos de que el abono en realidad no estaba funcionando en el cultivo del maíz, que es el principal cultivo en los pequeños agricultores del Petén. Resultaba que pues, en las letrinas se estaba utilizando cal para secante y para hacer inocua las heces fecales y poder evitar gusaneras, evitar algunos problemas de la concentración de material fecal. Si bien es cierto, la cal es muy buena para eso, cuando sacábamos un producto de la letrina abonera hacia el campo, nos dábamos cuenta que la producción agrícola utilizando este abono estaba siendo menos productiva que la convencional. Entonces la gente empezó a desechar ese abono, y lo que estaban haciendo era utilizando la letrina pero desechando el producto y volviéndolo contaminante en otro punto. Entonces se empezaron a buscar alternativas para esto y logramos encontrar qué era el problema. Y lo que sucedía en el Petén es que los suelos del Petén son alcalinos, y si le vamos a adicionar una fuente rica en cal, nuevamente vamos a agravar el problema de alcalinidad del suelo y pues por ende producir menos. Entonces está bien utilizar la cal en suelos ácidos, pero no en alcalinos. Entonces buscamos otras opciones y llegamos, en resumidas cuentas, a encontrar el olote del maíz molido, que lo aplicábamos al material fecal en la letrina abonera, impregnado de ciertos microorganismos que están presentes en nuestro ambiente para acelerar un poco la degradación y evitar la producción de gusaneras y malos olores. Entonces este abono que produjimos con el olote fue un abono de reacción ácida, y que en el Petén ese tipo de abonos es más adecuado porque neutraliza la alcalinidad del suelo y pues por ende estábamos produciendo un poco mejor. Eso fue mucho más aceptado por la población y fue como la introducción hacia un tema de agricultura sostenible del organismo no gubernamental del que formamos parte. Y entonces esto nos llevó a ampliarnos en este tema de agricultura sostenible en el Petén hasta llegar a ciertos proyectos y programas donde participamos muy activamente. Por ejemplo, uno de ellos es el ya finalizado Programa de Desarrollo Sostenible del Petén, que fue un programa formulado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado a través de una licitación internacional por el Centro Agronómico de Tecnología e Investigación Agrícola, el CATIE. Entonces allá hubo un cambio enorme en la forma de producir en ciertos grupos beneficiarios.
interna de otros departamentos hacia el Petén, y con ello ciertos patrones culturales y productivos de cada región. Entonces, pero confluyen y se juntan todos en una sola cosa. Cuando llegan al Petén, todos quisieran ser ganaderos por espíritu, porque sueñan con el ganadero convencional. Entonces, este sueño de la gente no se puede cambiar. Los patrones sociales son muy difíciles de cambiar. Entonces, lo que debe de cambiar son las formas en que los técnicos y los expertos en temas de agricultura sostenible deben de hacer la introducción con este tipo de patrones sociales. Entonces, iniciamos con proyectos auspiciados por el mismo Programa de Desarrollo Sostenible, proyectos de reconversión productiva ganadera. ¿Por qué ganadera? Porque era el sueño de la gente. Y además la ganadería es una agricultura. Se produce pasto y se transforma en carne a través del ganado. Es una agricultura de producción de forrajes y de pastos. Entonces se ideó que dentro de la parcela, quien quería ser beneficiario del programa, al menos dentro de nuestra institución, Asociación Agua, opcional de ser ganadero. Y segundo, que fuera comprometido organizativamente con su grupo beneficiario. Entonces, esta forma de trabajar era importante. Logramos reducir la expansión del área que generalmente un ganadero necesita para producir el ganado en un 25%, y que cada uno de los beneficiarios se comprometiera a ser beneficiario del programa de incentivos forestales del MINADO. ¿Qué es lo que sucede? En la agricultura sostenible no solo hay que ver la parte productiva, sino también las oportunidades tanto legales, financieras, de mercado, fomentos nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Hay que ir viendo todo el panorama, el ambiente socioeconómico y legal del país o de la región en la que estamos produciendo. Entonces está esta herramienta muy buena que permitía que el pequeño agricultor conservara parte de su bosque nativo del Petén, recibiendo un beneficio por ello a través del programa de incentivos forestales, y también reducir con ello el área de expansión de la ganadería. Entonces ellos empezaron a trabajar en el 75% de su área productiva total y dejaron una especie de reserva forestal del 25%, sujeta al incentivo forestal. Pero dentro del 75% eliminamos el concepto convencional de ganadería y lo transformamos en una ganadería intensiva, en el sentido de que el ganado no solo iba a pastorear, sino que iba a recibir un suplemento alimenticio formulado en la misma parcela. Por ejemplo, la producción de maíz en el Petén es muy grande porque es cultural también en la gente. Entonces no hay dueño de parcela en el Petén, aún siendo ganadero, que no siembre por lo menos 1 hectárea de